¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa preferido, Rutas y Retos de Legalidad, de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy su amigo Juan Negrete y es un gusto, un placer y un privilegio, pues como siempre en cada programa, dirigirme a ustedes para platicar pues de muchos temas que no solamente tienen que ver con el derecho, sino también temas que son de importancia para nuestra formación y para nuestro crecimiento profesional. El día de hoy es un gusto, déjenme decirles, contar con la valiosa presencia de la maestra Almayereli Soto Lascano, porque pues aparte de que fue mi profesora, es una gran persona a la que admiro, una gran docente, una gran investigadora. Déjenme decirles que ella pues, es licenciada en pedagogía, cuenta con un máster en tecnologías de la información o las nuevas tecnologías. Realmente es una mujer que se dedica, se apasiona por la investigación y lo transmite, ha hecho investigación aparte de dar sus clases, y pues es una mujer que siempre se está reinventando y obviamente reinventa a todos los jóvenes estudiantes y es un ejemplo para los investigadores. Pues querida maestra Almayereli, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar nuestra invitación y más porque déjenme decirles que ella es catedrática ahí en la ESCA Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, y pues qué honor pues que esté con nosotros pues una profesora de tan gran institución como es, como decimos nosotros, que también forma parte pues, del sistema educativo de México, como es la UNAM y el Politécnico, ¿no? Y que estén juntas. Sea bienvenida, maestra. Muchas gracias, Juan Antonio. Realmente, pues la agradecida soy yo por invitarme a este espacio. Considero y digo, bajo el conocimiento previo que tengo de tu desempeño, primero como estudiante y hoy te veo desempeñándote como profesionista, la verdad es que la que se siente congratulada y de haber sido invitada, pues en realidad soy yo. Entonces, pues vamos a tratar de, a través de este diálogo, pues de compartir. Fuera de cámara, yo te platicaba que en algún momento me tocó invitar a gente de la UNAM para que nos hablaran en un proyecto similar que tenemos en el instituto sobre comunidades de aprendizaje, y la verdad es que ahí es donde me di cuenta de la riqueza que existe el poder compartir desde dos perspectivas de dos instituciones educativas muy importantes de México. Creo que las dos más importantes de México, hablando en educación pública y en tradición de educación superior. Entonces, al contrario, esperemos que este diálogo que podemos construir el día de hoy, pues sirva para ambas instituciones. Así es, maestra. Y queridos amigos, ustedes que nos han seguido ya por mucho tiempo saben que uno de los temas fundamentales que vemos en este programa, como les decía, es analizar temas que pues sobre todo van mucho de la mano independientemente de nuestra profesión, que nos deje algo más. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre la investigación, la importancia de la investigación, pues es fundamental porque creo yo que la investigación sustenta todo lo existente. Todo lo que existe previamente surgió de una idea, de algún cuestionamiento, y de ahí hubo un proceso que dio ese resultado. Y la maestra Almayereli, pues como les decía, es experta en investigación, inclusive una de sus materias es el seminario de la investigación. Y el día de hoy es platicar un poco de esta importancia y por qué todos nosotros tenemos que pues agarrar amor a la investigación. Por lo cual me gustaría entrar en materia, como dicen, pan caliente, maestra Almayereli. ¿Qué es la investigación? En primer lugar, ¿qué debemos entender todos cuando hablamos de investigación? Realmente, ¿qué es investigar en el mundo real, como decimos nosotros? Mira, Juan Antonio, la investigación, podríamos hablar de definiciones eruditas, pero como, la audiencia, y me gusta más el sentido del diálogo que se construye a través de este programa, porque como bien decías, es como de hacerlo en un tono mucho más,
pues más amigable o más accesible para pues entender cuál es el sentido real de la investigación. En nuestro caso, bueno, en mi caso específicamente no me gustaría hablar de grandes construcciones ni haciendo presunción de tanto conocimiento. Yo lo que quiero básicamente es compartir esta experiencia que tengo de hacer investigación y de trabajar con los jóvenes, ¿no? Incentivando en este sentido. Entonces, como yo siempre se los digo a los chicos, la investigación es una actividad sumamente importante. Regularmente cuando estamos incursionando en esta temática la vemos o nos han hecho creer que es una actividad complicada y realmente la investigación no lo es. Es una actividad laboriosa, sí, pero no es complicada. Podríamos entender a la investigación como aquel proceso a través del cual las personas construyen conocimiento, pero este conocimiento se construye a partir de un trabajo sistemático, de un trabajo metódico, a través del cual se logra transformar el conocimiento. Es decir, todos los seres humanos nacemos con la capacidad de conocer y lo que queremos es encontrar explicaciones de lo que sucede en el mundo y sus fenómenos. Entonces, lo que hacemos o lo que empezaron a hacer las personas fue tratar de buscar esas explicaciones y en aquellos tiempos muy remotos, cuando la ciencia en realidad formaba parte de la filosofía, pues entonces los filósofos en aquel tiempo pues trataban de buscar estas explicaciones. Al paso de los años, la investigación se fue formalizando, se fue estudiando desde la propia filosofía y se empezó a conformar todo un cuerpo de conocimiento que se dedica desde la filosofía específicamente a estudiar el tema del conocimiento científico y de la investigación. Entonces, este proceso, que le reitero, no es algo surgido de la ocurrencia, sino que la humanidad lleva trabajando en la creación de conocimiento, pues desde el momento mismo en que nos empezamos a cuestionar sobre la vida, sobre el mundo, sobre el universo, empezamos a buscar esos caminos. Bueno, los seres humanos comenzamos a buscar esos caminos para generar este conocimiento. Entonces, en la actualidad la investigación cumple un papel fundamental. O sea, yo me gusta verlo desde el proceso porque cuando imparto la unidad de aprendizaje de metodología de investigación, lo que les enseño es a ver la investigación como un proceso. Pero si nos vamos a la concepción más amplia de la investigación, estaríamos hablando de algo más complejo. En palabras más simples, yo te diría, es el quehacer para poder generar conocimiento y aplicar ese conocimiento. La investigación tenemos la creencia de que solamente sirve para teorizar o para resolver problemas que tienen que ver con conceptos muy abstractos o con conceptos que son inaccesibles o que son, mejor dicho, accesibles solo para un tipo de personas. En realidad la ciencia es para todos. Y la investigación es aquel proceso a través del cual nosotros podemos convertir este conocimiento de sentido común en explicaciones más sólidas. Este conocimiento comprobado, verdadero, como le llaman los filósofos de la ciencia, solo se puede obtener a través de los procesos de investigación. Entonces, la investigación en realidad es un quehacer muy importante dentro de la ciencia y que va vinculado al tema de los métodos, porque como te decía, para que este conocimiento de sentido común se convierta en un conocimiento verdadero, un conocimiento verídico o un conocimiento comprobado, necesita pasar por estos procesos que, bueno, el método más conocido es el método científico, pero en el campo de las ciencias sociales, hablando específicamente de la audiencia que tiene acceso a este programa, que estamos hablando del derecho. Entonces, el derecho pertenece a las ciencias sociales y lo que tenemos que entender es cómo desde las ciencias sociales aplicamos el método científico y cómo existen otras posibilidades de hacer investigación bajo esta perspectiva de los métodos. Entonces, en conclusión, la investigación es un proceso sistemático para obtener información, encontrar respuestas, explicaciones a los fenómenos que vivimos en lo cotidiano, en el mundo natural, en el mundo social, pero yo lo vería más como un quehacer que hacemos los seres humanos para poder entender el mundo y generar conocimiento a partir de esto.
Y vaya que son puntos fundamentales, porque precisamente al final y al cabo, pues el conocimiento es parte idónea de cualquier aprendizaje, de cualquier actividad. Es decir, toda actividad que se realice, independientemente cuál sea esta, produce conocimiento y se requiere el conocimiento a la vez para ejercerla. Y qué bueno que veamos la investigación desde ahorita como no algo que tuviera que causarnos aberración, porque a veces así se ve, y a veces es como le decía usted, muchos estudiantes, muchos jóvenes que van iniciando una carrera profesional, o a veces un poco desde antes, porque yo me acuerdo, y no me dejará mentir el público, que a veces ya en la secundaria, ¿no? Es cuando te empiezan a empezar a decir del método científico, del porqué de investigar, y a veces uno no lo dimensiona hasta que ya llega muchas veces a un ámbito profesional, y es ahí donde uno abarca la importancia que es, porque uno dice, bueno, gracias a la investigación es que podemos producir conocimiento que no se conoce todavía, ¿no? Y ese es el fin último, seguir produciendo, conocer más. Al final y al cabo, pues es una forma de poder dejar algo de lo que nosotros hagamos. Por lo cual me gustaría ahora preguntarle, ¿por qué considera usted que deberíamos investigar todos? Para producir conocimiento, pero ¿qué otras virtudes considera usted que nos da la investigación? ¿Por qué tendríamos que estar investigando además? Es que en realidad la investigación es una actividad esencial en la vida cotidiana de los seres humanos. Mira, son muchos elementos o muchos factores que están inmersos que tendríamos que analizar. Cuando hablamos de investigación, regularmente nos remitimos a tecnicismos que a lo mejor solamente emprendemos entre las comunidades científicas y académicas, pero en realidad, hace rato les mencionaba, la ciencia tiene que ser para todos. Es decir, cualquier persona que tenga cuestionamientos o que busque respuestas a las situaciones que vive cotidianamente, puede acudir a la ciencia, precisamente a los resultados de investigación para encontrar esas respuestas. El problema es que socialmente no hemos incentivado o no hemos, culturalmente no le hemos dado el valor que tiene la investigación. Entonces, por un lado, es que tenemos una idea o una concepción de la investigación que es como para las personas que son muy eruditas o las personas que son con coeficientes intelectuales muy elevados. Y si bien es cierto que la investigación contribuye precisamente al desarrollo de habilidades del pensamiento básicas y sobre todo las superiores, también es cierto que la investigación nos ayuda a resolver problemas en nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando iniciamos en la concepción que me preguntabas, ¿qué es la investigación? Bueno, yo te hablé de esta gran concepción que tenemos de ver a la investigación como el motor que genera el conocimiento o la aplicación de conocimiento. En los campos profesionales, por ejemplo, creemos que la investigación solamente se remite a teorizar o tratar de explicar un tema, un problema a partir de la teoría. Pero es que tenemos, o debemos de entender, que tenemos distintos tipos de investigación. Por un lado, la investigación científica o la investigación básica, cuya función esencial es eso, generar conocimiento sistemático en un cuerpo de conocimientos integrado, de conocimientos científicos integrado, que le llamamos ciencia, nos sirve precisamente para entender y tener acceso a estas explicaciones. Sin embargo, también existe la investigación aplicada. En el campo profesional, de hecho en México es algo que ha tenido auge en los últimos años, no ha sido totalmente aceptada. De hecho, en los posgrados, cuando entra el tema de los posgrados profesionalizantes, pues es algo a lo cual hubo cierta resistencia por parte de aquellos posgrados que estaban dedicados a hacer investigación básica, investigación científica, que es generar teorías y generar conocimientos. La investigación aplicada tiene una función muy importante en la sociedad. Cuando nosotros determinamos contextos en donde vemos los problemas, porque la investigación sirve para resolver problemas, nosotros acudimos a un contexto en concreto y lo que tenemos que hacer es identificar un problema en ese contexto y aplicar el proceso de investigación, más que para generar conocimiento, para resolver con el conocimiento científico esas problemáticas que ocurren en la realidad de ese contexto inmediato. Entonces, por ejemplo, yo que lo trabajo en la ESCA, con mis estudiantes, pues ahí observamos el fenómeno de los negocios y las organizaciones. Entonces, allí lo que hacemos es tomar contextos como puede ser la empresa
y lo que hacemos es detectar problemáticas y aplicando el proceso de investigación se formulan soluciones y propuestas de intervención para darle una posibilidad a las empresas o a las organizaciones o a los emprendedores, a los empresarios, etcétera, posibilidades para resolver sus problemas que enfrentan en lo cotidiano a través de la investigación. Entonces, en realidad la investigación tiene muchos usos. Te podría hablar incluso del desarrollo tecnológico. La investigación es muy importante en nuestra vida cotidiana porque el tener acceso, por ejemplo, ahorita los recursos tecnológicos, hacer uso, la transformación que se da en nuestras actividades humanas a través de la implicación de la tecnología, tuvo necesariamente que surgir a partir de la investigación. Es decir, los dispositivos que utilizamos en este momento para conectarnos no surgieron de la inventiva meramente o de la idea creativa. O sea, sí se da a partir de ello, pero tuvo que haber investigación necesariamente en ese proceso para poderlo concretar en un tangible, pero también la investigación me da intangibles. Es decir, ustedes como abogados también hacen investigación para poder resolver los problemas que atañen a su campo profesional, ¿no? Al marco legal, a las cuestiones normativas que rigen y regulan la vida de las personas y las actividades humanas que realizamos. Entonces, la investigación sirve incluso para nuestra vida cotidiana. Yo que trabajo con chavales de universidad, bueno, nivel superior, trabajo con chicos de primer y segundo semestre en metodología de investigación, bueno, hablando, y en último semestre seminario de investigación, en donde ya aplican las bases de la metodología de investigación profesionales. Entonces, cuando estoy con los chiquillos, bueno, los chiquillos, es un decir, ya son adultos, pero con los más jóvenes, les hablo de la importancia que tiene la investigación en la vida cotidiana. Digo, a manera de chiste se los digo, ¿no? Pero es como para tratar de entender cómo en cuestiones tan cotidianas podemos utilizar la investigación, ¿no? Por ejemplo, en algo tan común como sospechas que tu novio o tu novia te está poniendo el cuerno, ¿no? Entonces, tienes que aplicar un proceso de investigación para que tú no levantes falsos o no emitas juicios equivocados. Tienes que, si tú tienes una problemática, una sospecha, pues tienes que encaminar todo un proceso de investigación, ¿no? Ahí los empiezo de alguna manera a jalar, a ver la importancia de lo que es la investigación y empezar a romper este paradigma de que es algo para eruditos o para gente con alto nivel intelectual. Ya en las cuestiones cotidianas, pues obviamente en la trayectoria académica de cualquier profesionista, sea de la carrera que sea del área de conocimiento que sea, todo profesionista debe de tener las habilidades fundamentales para poder resolver problemas con bases científicas y con bases técnicas. Entonces, tú obviamente vas a resolver los problemas de una manera distinta como profesionista porque tienes estas bases y tienes este conocimiento. Entonces, son herramientas que tienes en lo cotidiano para resolver tus problemas profesionales. Pero si nos vamos más allá, podríamos decir, la investigación, y va en relación a lo que decías inicialmente, la investigación es algo así como las matemáticas. De hecho, es una realidad. Siempre que hago el encuadre con mis estudiantes, les digo o parto de la idea de que yo ya sé que a la mayoría no les gusta la investigación. La investigación, como las matemáticas, suelen ser aborrecidas y es más, muchos llegan a los programas de ciencias sociales huyendo de las matemáticas, ¿no? En este caso ocurre algo similar con la investigación. Incluso los chavos son muy honestos, me dicen, ¿saben qué? No, a mí la investigación no me gusta, se me hace muy aburrido, pero como yo les decía, o sea, yo lo que trato de hacer a través de mi trabajo es darles el acercamiento a lo que implica técnicamente, pero también tratar de despertar esta pasión. Sé que no en todos va a haber un Juan Antonio que, por ejemplo, trae como que la investigación en la sangre, ajá, porque yo he visto tu actuar, tienes madera para ser investigador, pero en la realidad es que muchos chavos no se quieren dedicar a ello. Sin embargo, lo que sí es importante reconocer es que así como las matemáticas son importantes, porque no nos ponen matemáticas en los planes de estudios para ser matemáticos o físicos. Las matemáticas son fundamentales simple y sencillamente porque son herramientas
cognitivas que le sirven a las personas para desarrollar uno de los órganos más importantes que tenemos los seres humanos, que es nuestro cerebro. Es una forma de ejercitar, de desarrollar, de fortalecer nuestros procesos cognitivos. El razonamiento lógico-matemático, evidentemente, se aplica todos los días en problemáticas que estamos resolviendo a través de estos modelos matemáticos que, aunque sean personas, utilizamos todos los días. La investigación tiene un papel similar. A través de la investigación, te decía, aprendemos a solucionar problemas desde los más cotidianos hasta los más complejos y abstractos, hasta habilidades del pensamiento que son fundamentales para tu trabajo profesional. Ajá. Por ejemplo, los abogados. En una plática informal que teníamos tú y yo, hablábamos de la importancia que debería tener la investigación para el trabajo del abogado. A lo mejor no es que tengan que aprender investigación para hacerse científicos o para hacerse expertos o investigadores como tal, pero la solución de los casos, por ejemplo, yo te hablaba de un juicio. Estaba yo recordando en esa plática, me tocó en algún momento presenciar un juicio en materia penal, yo como observadora, como espectadora, y ahí es donde yo me di cuenta que era muy importante para un abogado saber investigación, ¿no? Ya desde saber, ¿por qué? Porque para que tú puedas defender o hacer la defensa de una situación X con una persona, necesitas saber cómo ocurrieron los hechos, ¿ok? Y para evitar precisamente caer en estos juicios que pueden ser sin sustento, tú necesitas hacer uso de la investigación para decir, ok, hay que tratar de formular cómo acontecieron los hechos, ¿no? De hecho, hay un principio en el trabajo de los abogados que hablan del tiempo, el espacio, y el otro elemento que no me acuerdo muy bien, pero yo me acuerdo de estos dos elementos que decía en aquel momento el abogado, es que todo lo que tú sustentes o todo lo que tú hables en ese momento de que se está llevando el juicio, necesitas indispensablemente ubicarte siempre en el tiempo, en el lugar y en el hecho que estaba ocurriendo en ese momento, porque hay que presentar evidencia de lo que tú estás argumentando y lo que estás defendiendo. Entonces, un investigador lo que aprende precisamente es esto. Todo lo que tú argumentes, todo lo que tú sustentes, necesita tener una base, no de una ocurrencia, no de una creencia, sino de hechos y cuestiones que podemos nosotros observar o verificar a través de la lógica, del razonamiento y de lo que se puede comprobar. Entonces yo estaba reflexionando cuando me invitas a esta plática, estaba yo tratando de recordar precisamente estos momentos que yo he vivido en contacto con el derecho, y yo decía, bueno, es que es muy interesante el trabajo que hacen propiamente los abogados, porque necesitan en todo momento hacer uso de estas habilidades. Entonces, hablando del proceso de investigación, por un lado, hablando de la investigación jurídica, no soy experta, quiero comentarte. O sea, yo trabajo a nivel personal, trabajo en la investigación educativa. Ajá, esa es mi pasión, parte de mi pasión. Pero trabajo también asesorando a los chicos en investigación en el campo administrativo, ¿ok? La base metodológica, pues digamos, está sustentada desde la metodología de investigación propiamente, que es una rama de la filosofía, otra rama de la filosofía que es la epistemología, que es la de la teoría del conocimiento, pero en realidad la investigación la aplicamos en todos los campos de conocimiento. Entonces, esto lo digo con mucho respeto, Juan Antonio, porque no soy experta en investigación jurídica. Hago más, o acompaño a los chicos en investigación de negocios, en investigación administrativa, en sus proyectos de investigación, pero allí, por ejemplo, en negocios internacionales, muchas veces los estudios van encaminados a entender cómo debe operar un negocio en el ámbito internacional a partir de cierta normatividad, ¿no? Y muchas veces se encaminan a entender cómo está sustentado o el funcionamiento de estas operaciones comerciales, por así decirlo, bajo la normatividad nacional e internacional. Entonces ahí yo he tenido como un poco de acercamiento a entender cómo funcionan los marcos regulatorios, ajá, y me he podido percatar que es muy importante para el entendimiento de los fenómenos sociales, en este caso lo que le atañe al derecho, que es
que tiene que ver con las cuestiones jurídicas, o lo que se conoce como investigación jurídica, pues es tratar por un lado, de construir conocimiento que tenga que ver con su campo, que es el derecho propiamente, el fenómeno social que atañe al derecho, pero por otro lado está la importancia de ver a la investigación como aquel campo de conocimiento que les va a dar a ustedes las herramientas necesarias para desarrollar las competencias profesionales, digamos, que todo abogado debe de tener al momento de tratar de hacer o de llevar a cabo el entendimiento de un hecho, un fenómeno jurídico, en las distintas ramas en las que ustedes se dedican. Entonces, al ver yo un poco cómo hacen la investigación jurídica, haciendo una revisión, o tratar de entender cómo lo hacen desde el derecho, me doy cuenta que en realidad es una de las profesiones que más tendrían que fomentar la investigación. Por un lado, para que crezca el derecho como campo de conocimiento, entender más a profundidad por qué ocurren los fenómenos de tal o cual manera, de qué manera se tendrían que transformar los marcos jurídicos. Yo te podría decir, en el mundo de los negocios, pues hay veces que el marco jurídico o te propicia o te obstaculiza la misma operación. Entonces sucede, creo yo, en todos los campos de la vida social. Ahorita hay un fenómeno que es tendencia en las redes sociales, y le estoy dando, no seguimiento formal, porque no me quiero, o sea, a veces no quiero perder tanto tiempo, mi tiempo en eso, pero me está llamando la atención porque es un fenómeno que están viviendo los chavos. Hay una influencer que está ahorita con el caso de la pornografía, relacionada con la pornografía infantil, por todo un fenómeno que se da, y todo el mundo en las redes sociales nos hacemos expertos de la temática, pero lo que yo he querido hacer es escuchar a los abogados. Entonces, oigo las opiniones de los abogados desde la cuestión de analizar el fenómeno, que a lo mejor es mediático, se volvió mediático desafortunadamente, pero sí nos debe de preocupar como sociedad. A mí me preocupa como docente, por ejemplo, porque muchos de mis alumnos siguen a este tipo de influencers, ¿no? O viven este fenómeno que está viviendo esta chica, que está acusando de que su situación personal que vivió se volvió finalmente del conocimiento de la humanidad, bueno, de la sociedad mexicana al menos, en una situación sumamente vergonzosa, ¿no? Y que de alguna manera otra chica que a lo mejor por desconocimiento, por imprudencia, emitió opiniones o emitió juicios que finalmente ella creyó que estaba en su derecho de manifestar una opinión, pero en realidad lo que vemos detrás es un fenómeno muy complejo, muy complicado para el mundo de los jóvenes que están viviendo actualmente. Entonces, yo me pongo a pensar, en realidad, ¿cómo estamos actuando los seres humanos para que estemos llegando a este tipo de fenómenos que realmente son preocupantes, ¿no? Todos nos volvemos jueces en las redes sociales, todos nos volvemos opinadores, expertos en lo que ni siquiera estamos entendiendo por qué ocurrió, por qué se está llevando de tal o cual manera. Y por otra parte, que es mi preocupación, o sea, mis estudiantes, que yo de alguna manera contribuyo en su formación, cómo están actuando o cómo les está impactando estos fenómenos en su vida personal. Entonces, yo me imagino que pues obviamente, ya escuchando a los expertos, que son los abogados, pues digo, este fenómeno se da y ellos tienen que investigar, evidentemente, para poder emitir una orden o una sentencia, pues tuvieron que haber investigado previamente. Y nosotros como sociedad podemos opinar lo que queramos, porque ahí esa es nuestra libertad, pero debemos de ser muy responsables con lo que decimos y con lo que hacemos, y más cuando estamos hablando de un hecho público, y que pueda afectar la intimidad y la vida personal, de los individuos. Entonces, cuando yo escucho a los abogados que están haciendo, bueno, es que a lo mejor una parte de la sociedad está en contra de lo que está sucediendo, lo consideran una injusticia, pero en realidad todo está pegado a derecho por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces ahí es cuando uno en realidad que escucha a los expertos entiende por qué el fenómeno se está dando de tal o cual manera. Y solamente es un llamado a ser más conscientes de que debemos de ser responsables de nuestras palabras y de nuestros actos. Pero bueno, esto que estoy explicando, ¿cómo se relaciona con la investigación? Evidentemente, para que este tipo de juicios, sentencias se lleven a cabo, pues necesitas tú llevar a cabo todo un proceso de investigación para no finalmente sentenciar a una persona de manera injusta
a partir de lo que se puede evidenciar. Y lo que yo entiendo es que la imprudencia que cometió esta chica fue finalmente resguardar un video que tenía o que se considera como contenido pornográfico y después emite su opinión aceptando que ella tiene este material en sus manos y está dando juicios de valor a partir de lo que piensa de la persona, ¿no? Que aparte es una menor de edad. Entonces, a lo que voy es, no debemos de ser como sociedad tan impulsivos en emitir opiniones a la ligera. Hoy me encanta el papel positivo de las redes sociales, pero también tengo que decir que me dan miedo, porque se han vuelto una herramienta poderosísima tanto para construir como para destruir. Ajá. Entonces, si nosotros como sociedad, desde siempre nos incentivaran esta idea de que la investigación es algo muy importante y las habilidades que desarrolla la investigación son muy importantes para, incluso en tu vida cotidiana, emitir un juicio o un comentario a partir de lo que en realidad tiene un sustento, pues en realidad no tendríamos los problemas que actualmente tenemos en la sociedad. Ajá, otro de los fenómenos que a lo mejor me ha interesado mucho desde el tema del derecho y que he tratado de investigar qué están haciendo al respecto, pues tiene que ver con temas de corrupción, ¿no? Y más, te digo, en el ámbito de los negocios, cómo llega a impactar. Y entonces yo estaba viendo que de pronto se emiten resoluciones, ¿no? Que el trabajo que hacen de pronto los magistrados, y digo, no solamente en el ámbito de los negocios, en muchos casos en particular que se analizan, muchas veces estas sentencias o esta aceptación de las resoluciones, pues tiene que ver mucho con la discusión que hacen al interior las personas que toman esta decisión final. Entonces yo me pregunto, ¿son personas que lo hacen así como lo hacemos a la ligera en las redes sociales, de nada más porque yo opino, porque yo creo, porque a mí se me ocurre? Pues evidentemente no. O sea, hay una gran responsabilidad profesional para ejercer ese tipo de actos, para llevar a cabo este tipo de decisiones, que tiene que estar sustentada necesariamente en toda una investigación previa del hecho y de entender el fenómeno, interpretar el fenómeno. Entonces, la investigación te sirve, en el campo del conocimiento del que estamos hablando, del derecho, te sirve para poder interpretar con un mejor sustento. Si bien es cierto, la interpretación tiene un carácter subjetivo, este carácter subjetivo pues no se debe de basar meramente en la ocurrencia, sino también a través de un trabajo de análisis. Entonces, al principio yo te hablaba de la importancia que tiene el reconocer otros métodos u otras formas para hacer investigación. Entonces, el método científico que se adoptó de las ciencias naturales, en aquel momento que trabajaron los positivistas en este afán de querer establecer a la sociología como una ciencia, entonces se transfieren el método científico que fue creado para el entendimiento de los fenómenos naturales al mundo de las ciencias sociales. Pero hay otras personas que también trabajando en el entendimiento y en la construcción de estas ciencias, pues han percatado de la importancia que tiene el conocer otros métodos. Y muchos de estos métodos tienen relación con el derecho, exactamente, porque estaríamos hablando a lo mejor de métodos o de enfoques que no necesariamente tienen que ver con la cuantificación o no necesariamente tienen que ver con la comprobación de hipótesis, sino también con el entendimiento de cómo ocurre, por ejemplo, bajo un enfoque cualitativo, qué es lo que está ocurriendo con cierto fenómeno, para poder entender y profundizar en el entendimiento de ese fenómeno. Entonces, cuando yo hablo del carácter interpretativo que tiene también el trabajo del derecho y que está relacionado con la investigación, porque la investigación, lo que hace a final de cuentas un investigador es, o que llegas a ciertos hallazgos, obtienes ciertos hallazgos en la aplicación de tus métodos y tus técnicas de investigación, pero lo que concluyes es una interpretación, es decir, en un contraste entre los hechos que tú obtuviste y los marcos de referencia teóricos que tú tienes alrededor. Entonces, lo que haces es contrastar la información para poder llegar a una interpretación. Entonces, en el campo del derecho veo que trabajan mucho a partir de la interpretación. Entonces, creo que es fundamental el trabajo precisamente que hace la investigación, reitero,
no solamente es ver el camino de la investigación hacia la generación de nuevas teorías o nuevo conocimiento, que es indispensable desde la investigación jurídica, sino desde el entendimiento, por otro lado, y haciendo uso de los diversos métodos que están disponibles en las ciencias sociales, para entender el fenómeno bajo el cual actuamos los seres humanos y podemos, en consecuencia, hacer mejores interpretaciones y tomar mejores decisiones. Entonces, yo creo que desde el campo del derecho y de todas las profesiones en general, tendríamos que ver a la investigación como algo más cotidiano y más funcional en términos de las actividades que realizamos de manera profesional. Una de las desventajas, y ojalá, digo, aquí cierro mi intervención en esta pregunta que me planteaste, pero creo que una de las situaciones que estamos viviendo en México estamos atravesando una crisis que tiene que ver con el conocimiento, con la investigación. De hecho, algunos analistas que están hablando en los últimos años de lo que está pasando con la investigación, pues nos hablan de una crisis en el campo del conocimiento en México. Entonces, ahorita me gustaría enfocarme a la parte de impacto social, de impacto incluso económico, pero cierro esta intervención comentándote lo siguiente. En realidad, la investigación es algo que deberíamos de aprovechar y utilizar en nuestro mundo, en nuestro actuar cotidiano, pero desde los campos profesionales creo que es mucho más importante hablar de la función que tiene la investigación en varios sentidos. Para que esos campos de conocimiento en los cuales las profesiones llevan a cabo su ejercicio puedan tener mayores herramientas, mayores explicaciones y mayores sustentos de los fenómenos y objetos de estudio de los que se ocupan, por un lado, que es la creación del conocimiento, por otro lado, tiene que ver con la resolución de problemas profesionales haciendo uso del conocimiento científico, y en un tercer momento, que yo creo que es la más importante y la cual desechamos no desechamos, bueno, en algunos planes de estudio sí, porque quitan estas perspectivas, pero también subestimamos el papel que tiene la metodología de investigación en el fortalecimiento de habilidades del pensamiento y habilidades de la investigación para resolver problemas en cuestiones mucho más cotidianas, mucho más simples, aparentemente, y que finalmente te llevan a ser una persona mucho más consciente, porque la investigación también te debe servir para esto, para conciencia de tu decir y de tu actuar. Excelente, maestra Mayerelli. Digo, en esta parte pues contestó muchas de las preguntas que ya había también pues diseñado, que me da gusto en esta parte. Me gustaría brevemente, si nos puede explicar, cuáles son los pasos para investigar, para la investigación, para hacer una investigación, porque pues yo creo que muchos se han de preguntar, bueno, ya sé la importancia, ya sé qué función tiene, ya sé cómo se relaciona, por ejemplo, en este caso con el derecho, por qué es relevante hacerlo, pero ¿cuáles son los pasos para que una persona pueda investigar, que diga, ¿saben qué? Bueno, voy a investigar, pero ¿por dónde empiezo y en dónde termino? Así es. Mira, Juan Antonio, en realidad la tradición de la investigación está muy apegada, bueno, al menos de la tradición en la investigación que hacemos en muchas instituciones educativas, en general en México. De hecho, es un debate que hay en el campo político en este momento, que se habla de la investigación neoliberal. Bueno, no hablaría yo propiamente de la investigación neoliberal, pero hay una gran tradición muy arraigada en México, en gran parte de los investigadores, a hablar de la investigación desde el enfoque positivista, ¿no? Que es precisamente del que les hablaba, de utilizar el método científico para la resolución de los problemas en el ámbito social. Entonces, pues básicamente todo problema en el campo del conocimiento científico, necesitamos hacer uso de este método que es digamos, como el rector para generar nuevo conocimiento en cualquiera de los ámbitos o áreas de conocimiento donde nosotros apliquemos el método científico. Entonces, ¿a qué nos invita este proceso? A que nosotros, cuando vamos a generar conocimiento o vamos a resolver problemas
desde la ciencia, necesitamos plantear siempre un problema. Los problemas en investigación se plantean a manera de preguntas. No hay que confundir el término problema con el término conflicto. En realidad, un problema desde la investigación puede ser el cubrir una carencia de conocimiento, por ejemplo, ¿no? O el tratar de entender, ok, sucede esto en este contexto, ¿cómo lo podemos resolver? Ajá, a través de lo que el conocimiento nos ofrece. Entonces, todo investigador tiene que partir de un problema que va a plantear a manera de pregunta. Entonces, ahí, en ese momento, el investigador asume un desafío o un reto, que es el responder esa pregunta que se ha planteado. Para eso, pues va instrumentando los pasos. Tiene que formular una hipótesis bajo la perspectiva científica. La hipótesis es tu posible respuesta a la pregunta de investigación. Pero tú no puedes decir que esa es tu respuesta. Tú crees, tú piensas, bueno, no tú crees, voy a corregir el término. Tú piensas y a partir del uso de tus habilidades de razonamiento vas a decir, bueno, la respuesta, la posible respuesta a esto que sucede es esta. Y entonces tú planteas tu hipótesis. La función entonces del investigador es demostrar a través de la experimentación que esa respuesta es la correcta. Bueno, los resultados finalmente o de la experimentación te debe llevar a una conclusión. Cabe destacar que en la experimentación tú tienes que verificar, tienes que medir, por eso es que el método científico está muy apegado a los métodos cuantitativos, porque tienes que medir finalmente qué es lo que sucedió con este fenómeno y sacas una conclusión. Y tu conclusión te lleva a probar o a no probar esa hipótesis. Y a partir de este resultado, tú puedes establecer una nueva hipótesis, ¿ok? Si fue comprobada, pues tienes, el campo de conocimiento es tan amplio que puedes establecer otra hipótesis y a partir de ello generas otra vez el ciclo de investigación, o en el caso de que tu hipótesis no haya sido comprobada, pues la tienes que reformular para poder comprobarla. Entonces, así es como se construye en el campo del método científico el conocimiento. Sin embargo, hay otros métodos. A mí me ha tocado, yo trabajo mucho, por ejemplo, los enfoques cualitativos. Es algo que en investigación educativa se hace muy a menudo. O sea, hay una gran tradición de investigación desde los enfoques cuantitativos, pero también para entender el fenómeno educativo, que yo digo que debe ser igual de complejo como el fenómeno que ustedes estudian desde el campo del derecho, tenemos otros métodos u otras formas. Entonces, los enfoques cualitativos te ayudan a poder retomar los fenómenos, se estudian desde la percepción de las personas que viven el fenómeno. Ajá. Entonces, lo que hace la investigación cualitativa, igual tú planteas una pregunta. Aquí no es, la intención no es comprobar hipótesis ni medir a través de las variables lo que sucede con esa hipótesis. Lo que tratamos de hacer es entender a profundidad lo que sucede con el fenómeno y lo que hacemos es retomar información desde las distintas técnicas que me permita a mí obtener esa percepción o esos datos directos desde donde se manifiesta el fenómeno, que algunos le llaman, que se hace desde la filosofía naturalista. Bueno, lo que hace el investigador cualitativo es toma esos datos y los comienza a interpretar. El trabajo cualitativo en realidad te lleva mucho, más que a la comprobación de hechos, lo que te lleva es a tratar de interpretar qué pasa con el fenómeno a partir de los significados. Entonces, lo que hace el investigador cualitativo es tratar de analizar retoma los datos de la percepción, principalmente de las personas que viven directamente los fenómenos, los empieza a desmenuzar, hace un análisis y le empieza a colocar etiquetas que le llamamos categorías, y estas etiquetas, que en realidad es un trabajo arduo, hay quien no confía en el trabajo de la investigación cualitativa, pero bueno, yo que he participado en proyectos de investigación cualitativa, les puedo decir que tiene su complejidad. No crean que es cualquier cosa hacer investigación cualitativa, porque esto te obliga a sumergirte en el fenómeno. Ajá. Tener las bases para poder interpretarlo, poder identificar esas categorías que finalmente se vuelven tus significados, y a partir de estos significados tú haces una construcción, un entendimiento, una descripción del fenómeno que estás analizando. Entonces yo creo que el cómo hacer una investigación pues dependerá mucho de tu propósito, de tu objetivo,
Porque si tu propósito, tu objetivo es comprobar conocimiento, generar nueva teoría, nuevo conocimiento, pues a lo mejor el campo del método científico tradicional es el que nos sirve. Pero ¿qué pasa en las áreas donde los fenómenos a lo mejor tienen una naturaleza distinta, como en mi caso puede ser la educación, en tu caso puede ser el derecho? Pues que los métodos cualitativos te permiten poder interpretar esas realidades desde perspectivas distintas a la tuya. Entonces, también tenemos ya otros enfoques, por ejemplo, la investigación crítica en el campo del derecho, creo que sería fenomenal. En la UNAM tienen una gran tradición, y es algo que siempre me ha gustado mucho y respeto mucho de la UNAM, porque tienen una tradición de aplicar la investigación sociocrítica, y esto tiene otras connotaciones, se parece a la investigación cualitativa, pero no son iguales. Yo lo comparo y se los digo en clase, son como los gemelos. O sea, los gemelos, tú los ves así de lejos y dices, parece que son iguales, pero tú ya te acercas y les ves las particularidades y las diferencias y dices, ok, no son tan iguales o tan idénticos como creía. La investigación sociocrítica tiene otros propósitos. En este caso, si lo que tú quieres es, lo que hace el investigador crítico es observar el fenómeno, y lo que tiene por naturaleza el crítico es que no está conforme con ello, ¿no? Y entonces lo que hace el crítico es encontrar las contradicciones que existen en el fenómeno que se está estudiando y a partir de ello sacar conclusiones. Y todo el tiempo está viendo las contradicciones, pero lo está haciendo con la finalidad de poder intervenir, actuar. La investigación-acción es una forma de hacer investigación sociocrítica porque tú indagas y a partir de los resultados de investigación formulas una propuesta e intervienes. Ajá, porque algo que hace el investigador crítico es que no está conforme con solamente decir, pues este fue el hallazgo y en términos generales esto es lo que propongo. No, el investigador crítico asume un papel de transformador social. Entonces, a partir de esos resultados, formula propuestas, las ejecuta o las opera o las implementa, y a partir de ello va teniendo una intervención en la transformación del fenómeno social. Entonces, creo que una gran tradición que a mí me gusta mucho de la UNAM es precisamente el enfoque de la investigación sociocrítica. Y bueno, también hay otros enfoques que son a lo mejor un poco más distintos, que han surgido más bien como una respuesta más ecléctica al trabajo de investigación, que son los enfoques mixtos. Hay científicos que, por ejemplo, no consideran a la investigación cualitativa como investigación científica. Hay campos de conocimiento donde a lo mejor ni siquiera es valorada la investigación cualitativa, pero es muy importante. Y entonces hay otros científicos que han sido más sensibles, que han entendido cuál es la diferencia entre los paradigmas y lo que hacen es utilizar ambos paradigmas. Nunca mezclándolos, o sea, la investigación mixta, digo, aunque diga el término mixto, una cosa es combinar y otra cosa ya es revolver, ¿no? Entonces, los investigadores mixtos, mis respetos, porque son personas que conocen a profundidad cómo funcionan ambos paradigmas, y a partir de ello construyen en su diseño de investigación, a través de métodos y técnicas diferenciados, estudios complementarios, ¿no? Abordan la parte cuantitativa para poder medir, explicar el fenómeno desde los números, por así decirlo, y además construyen a partir de los métodos que te ofrece la investigación cualitativa. Entonces, en general yo podría decir que son como los paradigmas más amplios que tenemos para hacer y generar conocimiento y aplicar conocimiento. Y cada uno, quiero comentarte, Juan Antonio, porque de hecho es algo que debe quedar muy claro. Modelos de investigación hay muchos. Para las ciencias sociales hay varias formas, o sea, las bases en términos generales son estas, pero hay distintas formas de hacer investigación. Entonces, el método científico, que es lo primero que te compartía, pues a lo mejor es el que permea, por tradición, pero no es lo único que existe en el campo de las ciencias sociales. Entonces, en realidad, dependerá mucho a quien le guste la investigación y se dedique a esto, entender cómo está conformado cada paradigma, qué métodos tengo yo disponibles para construir, y a partir de esos métodos, qué técnicas y qué herramientas puedo utilizar para responder a esos objetivos, a esos paradigmas, y en consecuencia y en concordancia construir el modelo de investigación, ¿no? Entonces, en realidad,
El trabajo de investigación en ciencias sociales es porque ahí entiendes el sentido de la metodología. Tú tienes distintos caminos que puedes tomar. ¿Cuál es el mejor? Pues en realidad no hay mejores o peores. Hay distintos caminos y hay que entender en qué consiste cada camino y llegar al conocimiento que estamos tratando de obtener a través de la forma adecuada, ¿no? Perfecto, maestra Mayarely, muy claro y sobre todo también muy conciso. Y sí, sin duda alguna tenemos también que... Yo a veces veo que la investigación tiene una finalidad, pero pues también es importante acoplarla a un traje a la medida para cada persona, ¿no? Cada investigador es diferente y cada investigador tendrá un estilo que le sea propicio y que le sea pues más cómodo seguir y producir. Ahora, ya por las cuestiones del tiempo, querida maestra Mayarely, me gustaría cerrar el programa con el punto que nos iba a comentar respecto del impacto que tiene la investigación en ámbito económico, en ámbito social, para cerrar con broche de oro. Sí, mira, Juan Antonio, hablar de investigación, digo, a mí me apasiona, pero también es cierto que pues no toda la gente le apasiona. Yo lo que invitaría es más bien para cerrar esta oportunidad que me dan de expresar claro, mi opinión, porque es más bien esto de expresar mi pasión por la investigación. Es decir, que como cultura mexicana tenemos un reto, que es el incentivar la investigación, sobre todo en los jóvenes, porque los que estamos ya más para allá que para acá, pues finalmente ya nos tocó vivir un contexto en el cual enfrentábamos ciertas problemáticas que son muy distintas a las que ustedes están enfrentando y los que vienen detrás de nosotros están llevando a cabo. La investigación es muy importante, o sea, fuera de cualquier situación de ideología, la investigación es un trabajo que en los países debemos desarrollar y es muy importante. Si bien es cierto, y creo que bajo esta nueva perspectiva que hoy está surgiendo por ejemplo, en el CONACYT, con estas medidas que se están tomando y los cambios que están haciendo, algo que yo veo muy positivo es, por un lado, que se está tratando de llevar la investigación a la gente que ha tenido menos posibilidades y menos acceso a los conocimientos. Te reitero, una de las finalidades principales de todo investigador y su misión es servirle a la sociedad en general. Entonces, el tratar de llevar a la investigación a los más desfavorecidos, de empezar a reconocer que existen otros paradigmas distintos al paradigma tradicional, lo considero muy bueno. Considero muy bueno el sentido que tiene el poder hacer de la investigación algo que está por encima, sino que si bien es cierto, pues algo te tiene que jalar y poner los pies en la tierra y decir, lo que tú estás proponiendo desde un campo de conocimiento científico y abstracto, tiene que ser funcional, tiene que ser práctico y te tiene que ayudar a resolver los problemas cotidianos. ¿Qué pasa en México? Que no hemos entendido cuál es el sentido que tiene y la importancia que tiene la investigación para varias cosas. Uno es en el desarrollo económico. Los países, y está comprobado, los países que más han invertido en investigación y educación son los que en las últimas décadas han tenido un mejor crecimiento. Digo, ahí hay un comparativo que en el campo educativo utilizamos mucho, que es México y Corea del Sur. Hace unas décadas atrás estábamos en condiciones no iguales, pero sí había ciertas similitudes en las condiciones. ¿Qué pasó? Que en esos otros países o en otros países se han interesado y han dicho, es que ya vimos que la clave está en esto. Entonces, apuestan su Producto Interno Bruto a educación e investigación y al paso del tiempo no es un cambio que se da de la noche a la mañana. Al paso de los años, ¿qué ocurre? Que tienen un mejor desarrollo, mejores oportunidades, disminuyen los niveles de pobreza, que eso es algo muy importante. La investigación te tiene que ayudar también a resolver los problemas que son permanentes, ¿no? Y que nos han preocupado por las décadas y las décadas, pero que no, a lo mejor no hemos hecho un trabajo tan efectivo porque finalmente los índices han crecido en lugar de disminuir. Y es algo muy importante. La investigación te tiene que servir para poder atender estas problemáticas y retos que tenemos como nación. Fíjate nada más, para el caso de México, hay un dato que a mí me interesó mucho, porque digo, es que no es posible que esté sucediendo esto, pero así es. Sucede que en un dato que tengo del 2020, me dice que México invierte el 0.4% de su Producto Interno Bruto. Estamos hablando
que ni siquiera es el uno que a lo mejor nos convendría por mínimo poder establecer de inversión en investigación. ¿Por qué? Porque no la consideramos importante. Ese es el problema. Y por otro lado, vemos, por ejemplo, que países más desarrollados, como en el caso de Japón, que invierte, de hecho Japón es de los que más invierte, el 3.4% y Estados Unidos el 2.7%. O sea, estamos hablando de diferencias de desarrollo definitivamente, o sea, no hay ahí yo no estoy cuestionando esto, ni siquiera por ideología, pero lo que sí estoy, y como amante de la investigación, me estoy basando en los hechos, y los hechos a mí me dicen que los países que le han apostado al conocimiento y la educación han tenido mejores oportunidades, han tenido posibilidades de atender estos índices que son un reto para las naciones, y sobre todo han podido establecer mejores proyectos de desarrollo tecnológico y desarrollo en general, desarrollo económico, desarrollo tecnológico. Entonces, la investigación en realidad lo que le sirve o lo que le debe de servir a la sociedad, si bien es cierto que tiene en la visión romántica que te decía al principio de pues, resolver problemas y todo esto, también en fines prácticos te sirve para poder atacar índices de pobreza. O sea, así de simple y de sencillo. O sea, los países que le apuestan a la investigación pueden encontrar las formas, pueden encontrar los recursos, pueden generar incluso más recursos a través del conocimiento. Entonces, fuera de separaciones y divisiones ideológicas, o sea, porque de eso yo veo una perspectiva, veo otra, y digo, pues esto tiene razón, esto también, hago contrastes, hago este trabajo de análisis que debemos de hacer quienes utilizamos la investigación en nuestro cotidiano, pero algo que es muy importante es, si nosotros como mexicanos empezamos a tener una cultura distinta respecto a la función que tiene la investigación, incluso en nuestro desarrollo nacional, en nuestro desarrollo económico, posiblemente las perspectivas y los resultados fueran distintos. La realidad es que los recortes presupuestales que se están dando en investigación es algo que nos está preocupando mucho, pero no porque digamos, ay, ¿ahora dónde me voy a ir de viaje? Y este turismo académico que le llamaban, en realidad no es que hagas turismo académico, en la realidad es que para que tú puedas tener mayores posibilidades de decirle al mundo, México está haciendo esto, en México descubrimos esto, solamente es yendo precisamente a difundir y divulgar el trabajo de investigación por el mundo, ¿ok? Y también saber lo que están haciendo en el mundo, cómo a los grandes problemas que compartimos le están dando soluciones en otras partes del mundo. Entonces, la única realidad es que hoy en la actualidad la preocupación por lo que está pasando en investigación es real. Es real y te reitero, no por la intención que hay en esta transformación, que yo considero que es muy noble, pero lo que sí está a lo mejor afectando un poquito son los mecanismos o las formas, porque algo que es inherente independientemente de las ideologías y los paradigmas, para poder resolver nuestros problemas, para poder entender mucho mejor el mundo y para poder atender estos grandes retos que tenemos como humanidad, ¿no? Y ahorita, digo, te hablé de la pobreza, pero tenemos otro tema muy, muy grave que lo estamos viviendo en la actualidad. El cambio climático está afectando toda la vida humana y ahorita los problemas de salud, que pueden estar vinculados, ¿eh? O sea, no quiero hacer especulaciones, pero la cuestión de los virus y las bacterias ya estaba prevista por los especialistas, y las mutaciones y este tipo de problemas ya estaban previstas por los especialistas décadas atrás. Que no le quisimos hacer caso a los investigadores que no son brujos. Quiero cerrar mi intervención con esto, Juan Antonio, con una breve anécdota. Cuando inicia la pandemia, ahí en redes sociales ponen la foto de un libro que se hizo en la UNAM, precisamente, donde ponen el fragmento de investigadores que se dedican a estudiar el fenómeno de los virus y las bacterias y decían que más o menos para el año 2020 iba a ocurrir esto y le ponen ahí en la publicación, ¿qué brujería es esta? En realidad, digo, a mí me daba mucha risa, pero a la vez me daba como un poco de preocupación, porque decía yo como investigadora, digo, la gente en la normalidad, en las redes sociales, comparte esto hasta como con memes, y está pensando que ese es producto de la brujería o es producto de la
casualidad o que a lo mejor son pitonizos y no, en realidad, y te digo, a mí también me gusta mucho hablar de la dimensión espiritual, pero no lo revuelvo con la ciencia, ¿ok? Yo entiendo perfectamente la diferencia que hay entre la parte espiritual y la parte científica, ¿no? El papel que juegan en la vida de las actividades humanas y de los seres humanos. Pero para concluir, Juan Antonio, esa predicción, que no es profecía, es una predicción que hicieron los especialistas, el investigador, al paso de los años y de estudiar un fenómeno, se vuelve experto y puede iba a decir prevenir, bueno, sí, también prevenir, pero puede predecir el comportamiento de un fenómeno porque es experto en el fenómeno. Entonces, este fenómeno se habló, me parece que esta publicación es un libro de la UNAM del año 2010, se habló de lo que está pasando en la actualidad y la gente sigue creyendo que ese es producto de una bolita mágica. Cuando estamos en el siglo XXI, yo te podría decir, no es una brujería, es producto del conocimiento científico. Y si en ese momento se hubiera escuchado a los especialistas, a los investigadores que previeron el fenómeno, otra sería la situación en la actualidad, ¿no? Con el problema que estamos enfrentando. Entonces, en conclusión, creo que ese es básicamente el papel que tenemos que hacer los investigadores. Vemos el fenómeno, alertamos a la sociedad también para poder tomar mejores decisiones, prevenir, tomar medidas y también entender cómo va a cambiar nuestra vida desde el año 2020, bueno, finales del 2019 que se genera este fenómeno y cómo va a cambiar en el futuro. Nuestra vida ya no es igual y ya no vamos a regresar a ser lo que éramos antes, ¿no? Para bien o para mal se ha transformado. Y los investigadores, benéficamente, yo podría decir, cumplieron con su labor, que era alertar a la sociedad. Si la sociedad y los tomadores de decisiones no escucharon a los especialistas, ese ya es otro cuento, ¿no? Pero en este sentido, pues cierro la intervención diciéndote que la investigación definitivamente te va a generar soluciones, alternativas de solución para los problemas nacionales e internacionales, te va a generar formas concretas para hacer los desarrollos y las herramientas que necesitamos para poder resolver esos problemas, llevar a cabo nuestras actividades de una manera más fácil, más práctica, pero también te sirve para generar recursos, para ahorrar recursos, también te sirve. Entonces, en realidad, la investigación siempre va a tener un impacto en la vida de las personas, en lo social, pero también en lo económico. Entonces, para fines prácticos, necesitamos más educación, necesitamos más investigación para poder atacar los problemas que tenemos como país, que a mí los que me preocupan ahorita, pues es los índices de pobreza, de violencia que estamos viviendo. Los índices de violencia, de corrupción, de impunidad que tenemos, porque son el cáncer que estamos atravesando en México y que no nos está dejando avanzar porque tenemos una cultura muy cerrada hacia lo que el beneficio que nos trae el ser una sociedad mucho más educada y mucho más conocedora. No para volvernos pedantes, soberbios y altaneros, sino para volvernos personas mucho más conscientes de nuestra realidad. Así es, maestra. Pues de verdad, muchísimas gracias. Sabemos que es una mujer muy dedicada, ya lo hemos visto, también una persona experta en la materia y que sobre todo le apasiona pues de lo que está hablando, y eso es fundamental para poder transmitir el conocimiento y vaya pues también inspirar para que otros entendamos que la investigación no es algo fuera de nuestro espacio, de nuestro ejercicio profesional, es algo que como seres humanos pues estamos llamados también a realizar para seguir propiciando la evolución del conocimiento y seguir aprendiendo y seguir, pues al final y al cabo, creando ciencia, perteneciendo a la ciencia. Maestra Mayerelli, gracias por estar con nosotros. Este espacio es suyo y nos encantará mucho tenerle en subsecuentes programas para hablar de este y otros muchos temas más de los cuales giran en torno a la investigación y que usted es experta. Agradecemos mucho al director, al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, a la maestra, la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la facultad, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general. Muchas gracias a ustedes que nos ven. Por favor, compartan este material, ya que le puede ser de gran ayuda y utilidad a un familiar, algún amigo, algún vecino. Realmente compartiendo el conocimiento,
hacemos mucho bien. Regálenos un me gusta para motivarnos a seguir realizando este proyecto académico y sobre todo, pues suscríbanse en el botón de acá abajo, suscribir, denle a la campanita para que sean los primeros en recibir el nuevo contenido que tenemos para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Querida maestra Mayereli, muchas gracias y pase una excelente noche. Muchas gracias y de corazón, de verdad, es un placer poder colaborar con una institución hermana tan grande como la UNAM. Muchas gracias. Hasta la próxima.